Local. Noticias locales con interés global. Especial epidemia mundial de coronavirus. Cuando termine todo esto, no seremos los mismos, pero seremos mejores. Se autodefine como curiosa, entusiasta y optimista. Ana Rosa Fuente trabaja en el Departamento de Marketing y Comunicación de la Fundación Educo, pero además es psicóloga y psicoterapeuta integrativa humanista, colaboradora además de Psicólogos Sin Fronteras. Ana Rosa, ¿cómo estamos? A nadie escapa que la epidemia no solo tiene efectos en nuestros bolsillos, en la economía, sino también en nuestras cabezas. Efectivamente. Bueno, gracias Jesús también por la oportunidad de aparecer en esta entrevista. Efectivamente, hay una repercusión emocional y mental muy importante, ¿no? Porque nos ha cambiado la vida totalmente, ¿no? Y lo que supone una nueva adaptación a vivir de una forma diferente y limitados a nivel social y a otros niveles, pues efectivamente genera pues mucha ansiedad, genera rabia, tristeza. Bueno, hay una mezcla bastante importante de diferentes tipos de emociones, ¿no? Ante algo así, ¿no? ¿Cuáles están siendo los síntomas que está ocasionando toda esta incertidumbre, la que vivimos desde marzo de 2020? Bueno, síntomas, claro, la ansiedad es lo que más... la ansiedad por la incertidumbre especialmente, ¿no? De lo que va a pasar, ¿no? De qué nos va a pasar con esto, el miedo a coger la enfermedad también, porque hay un riesgo pues de muerte y claro, hay miedo, ¿no? Hay miedo, hay mucha gente que está asustada. La tristeza por no poder estar con los tuyos, ¿no? Y obviamente todo esto afecta en el sueño porque genera, o sea, toda esta ansiedad, esta incertidumbre genera una serie de preocupaciones donde entramos en un bucle de pensamientos porque es nuestro mecanismo de intentar saber qué va a pasar, qué opciones tenemos, ¿no? Entonces, esto lo que genera es una ansiedad y una inquietud mental que lo que hace es que por la noche pues, te cueste más dormir, ¿no? Que no duermas tranquilamente. Pero para esto hay recursos que se pueden trabajar, obviamente, para que las personas puedan descansar. Es muy importante en esta época de pandemia tener la situación de alguna forma controlada, pero controlada internamente, ¿no? A través de cuidarte a ti mismo, ¿no? Un autocuidado en esta época es muy importante para que no se te dispare esa ansiedad, ese estrés o frustración. O sea, cada uno lo vive de una manera, obviamente, pero lo que se produce más comúnmente es la ansiedad y el estrés que te genera la situación. Acostumbrados a vivir al ritmo que marcan los trabajos y el día a día, este parón ha descolocado a muchas parejas. ¿Se ha disparado el número de divorcios? Bueno, claro, ha habido... Ahí sí, se han disparado los divorcios. Y también una noticia muy triste es que ha habido mucho más maltrato, o sea, a nivel intrafamiliar, ¿no? Ya no solo ha sido a nivel de divorcio, porque hay una convivencia de 24 horas prácticamente en la familia y si no sabes gestionarlo, al final se acaba rompiendo en muchas parejas, ¿no? Entonces, sí, hay un pico, pero como pasa también a veces estos picos en verano, ¿no? Cuando se convive más en vacaciones, ¿no? Pues imagínate en una situación donde estás limitado, donde pierdes un poco tu propia libertad, donde no tienes muchas opciones, ¿no? Porque no socialmente no tienes tanta movilidad, no puedes a lo mejor desahogarte con otras personas porque estás conviviendo con la familia 24 horas. Normalmente son divorcios que se dan, pero porque la situación ya no andaba muy bien. O sea, no es porque estés en confinamiento te divorcias, ¿no? O sea, eso viene detrás de una situación de pareja a lo mejor compleja o con cosas que no se han podido solucionar y estallan durante el confinamiento. Y el caso del maltrato tanto infantil como de género, en este caso, pues también hay cifras que demuestran
la subida de denuncias o de llamadas a la Fundación ANAR, una fundación que se dedica a recibir llamadas sobre todo de maltrato, tanto infantil como de género, y se puede ver las estadísticas que han subido bastante durante este confinamiento, ¿no? Esto es bastante triste. El tema de las separaciones de pareja, pues bueno, son situaciones que ya no andan bien y que acaban, como te decía, ¿no? Que acaban estallando en una situación donde hay un estrés pues mucho superior, mucho más superior, ¿no? a lo normal, ¿no? Es inevitable hablar de la muerte y de las miles de pérdidas que nos está dejando esta epidemia. Entiendo que en casos como los que se están produciendo es más necesaria que nunca la intervención en duelo y pérdidas, ¿no? Por supuesto. Sí, porque el duelo tiene un proceso y dentro de este proceso hay unos factores que influyen mucho, como la forma sobre todo de la pérdida de la persona, ¿no? En este caso, claro, no es lo mismo poder despedir de una persona que no ir a verla, no poder estar con ella, ¿no? Y encima no poder enterrarla cuando tú quieres y con la gente que tú quieres, ¿no? Entonces, las circunstancias del duelo en el confinamiento se agravan totalmente porque es una pérdida de forma traumática, podríamos decir. Por todo esto, ¿no? Porque tú no puedes estar con esa persona y no puedes estar con la gente que quieres para despedir a esa persona, ¿no? Y la pierdes de forma un poco inesperada, porque cuando va al hospital seguramente tú no sabes cómo va a ir, no tienes información, no puedes estar, ¿no? Allí. Y eso es muy duro en un proceso de duelo porque te queda ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Es el sentimiento de no he podido estar con la persona, a lo mejor le he contagiado yo el virus. Hay un sentimiento muy fuerte de culpabilidad que si no se trabaja un poco, pues puede repercutir luego en algún tipo de trastorno, ¿no? Algún tipo de bloqueo, más que nada del duelo. El duelo es un proceso natural y cuando es un duelo, podríamos decir, de una persona pues anciana que muere o tras una larga enfermedad, pues es algo muy diferente a una persona en las mismas circunstancias, pero que muera sin que te puedas despedir, sin que la puedas acompañar, ¿no? Entonces, el proceso sí, se puede agravar. Hay mucha gente que lo pasa de forma natural, que tiene sus propios recursos y pasa todo el proceso. Es un proceso que pasa por una serie de etapas, podríamos decir. No sé si bueno, son etapas como al principio lo niegas, no eres capaz de integrar que ha fallecido esa persona, como que no te lo crees. Luego está la etapa de aceptar que esa persona ya no está. Viene la etapa entonces de tristeza, o sea, te viene la rabia antes, ¿vale? Antes que la tristeza. O sea, es como un poco la doble cara de la misma moneda, ¿no? Pasas por rabia, por esa impotencia, por la tristeza, ya de saber que has aceptado que esa persona se ha marchado y que ha pasado esa fase de rabia, y luego pasas un poco a la fase de volver a retomar tu vida sin esa persona, ¿no? Y pues son unas fases que se viven de forma natural, pero en un proceso de duelo que puede estar agravado por una situación como el COVID, como lo que estamos viviendo, pues iría bien a lo mejor una ayuda en ese sentido para poder, ¿no? Sobre todo llevar esa culpabilidad, ¿no? Que es inevitable también, pero bueno, eso es a demanda de la persona. Es un proceso en principio que no requiere tratamiento psicológico porque se pasa de forma natural, pero hay casos, como comentábamos, ¿no? que en casos como el COVID o de otro tipo de trauma, de muerte traumática, pues sí que se requiere a lo mejor un poco de soporte, de acompañamiento, ¿no? Para sobrellevarlo y pasar esas fases de forma natural, pero con tus propios recursos, ¿no? Para poder superarlo. Precisamente la Organización Mundial de la Salud ha hecho, bueno, pues, algunos consejos para afrontar los posibles problemas que podemos tener en estas situaciones. Uh-huh.
como por ejemplo establecer unas rutinas o no Ujú. tener una sobresaturación de información. ¿Qué otros consejos nos podrías comentar para que nos estén... Pues bueno, justamente, aparte de estas dos que comentabas, que es súper vital el tema de la rutina, es vital para poder organizarte en tu casa, o sea, hacértela cómoda y segura y tenerla bien ordenada y establecer esa organización del tiempo. Es importante porque estableces ya unos tiempos para cada cosa. Eso hace que no genere esa ansiedad por de repente estoy en casa 24 horas, no sé qué hacer, ¿no? Es una forma de, la rutina podríamos decir que disminuye bastante la ansiedad, ¿vale? Porque más o menos si ya la estableces tu tiempo de descanso, de trabajo, de ocio, pues es algo súper básico y es relativamente sencillo. Luego, el tema de, como decías, ¿no? de la intoxicación informativa al final, ¿no? O sea, es informarte lo justo y necesario que tú necesites, pero no es bueno estar todo el día escuchando información sobre el COVID porque es información que al final te puede generar más ansiedad. Es decir, es limitar la información en lo que tú necesites saber y evitarla, ¿no? Evitarla esa sobreinformación que no te aporta nada e incluso te puede generar más miedo o más ansiedad, ¿no? Otra de las pautas sería el ejercicio físico, es vital también para la ansiedad. Puede ser cualquier tipo de ejercicio físico, que además hoy, gracias a Dios, con las tecnologías lo puedes hacer desde casa a través de tutoriales, o sea, desde yoga, bailar, hacer tu rutina de zumba, pilates. El ejercicio, o sea, dejar un espacio para el ejercicio físico es muy importante, además que te genera bienestar físico y además mental, por supuesto. Después, a lo mejor aprovechar también para pasar esos momentos en familia, ¿no? Que a veces no tienes tiempo debido a las rutinas que tenemos fuera del COVID, ¿no? Antes del COVID eran rutinas seguramente un poco más de estrés, pero por el tema del tiempo, ¿no? De ir haciendo muchas cosas con a un horario apretado, poco tiempo para la familia. Entonces, es una buena oportunidad para aprovechar el tiempo en familia y hacer algo conjuntamente, desde cocina, alguna actividad, algún juego de mesa, pintar con la familia, hacer alguna actividad, ¿no? Es importante y además son momentos que se pueden aprovechar perfectamente para esto, porque además cohesionas más a nivel familiar. Después, mantener también tu cuidado físico. Es decir, para la gente sobre todo que teletrabaja, ¿no? El asearse por la mañana, vestirte, arreglarte como si fueras a salir, porque esto afecta también al estado de ánimo, que no verte en pijama. No, por ejemplo, todo el día, porque te vas dejando. Entonces, es un poco romper bueno, como estoy en casa, puedes estar cómoda igual, cómodo, con ropa cómoda, pero no dejes de arreglarte, no dejes de sentirte bien contigo mismo. Después, tu momento para ocio, por supuesto, que no puede ser una lectura, puede ser una serie para desconectar, una película. Hoy en día, gracias a Internet, podemos acceder a cualquier tipo de, hasta visitas a museos en directo, o sea, tenemos 1000 posibilidades, ¿no? para poder sacar provecho a ese tiempo de confinamiento. Sobre todo, importante también el tema emocional, compartir las emociones con la gente que te apetezca, si estás en familia, con tu familia, porque es que además estamos todos sintiendo lo mismo. La mayoría estamos sintiendo lo mismo. Es algo súper natural, no es raro que tengas ansiedad, no es raro que tengas rabia, frustración. Todo eso es muy importante expresarlo. Porque es una forma de canalizar ya, es una forma de sacarte esa emoción de alguna forma, ¿no? Luego,
a veces cuando tenemos ese malestar, que sentimos ese malestar, lo que hacemos es hacer un tipo de acción compulsiva, pues comer, me voy a fumar, voy a tomarme una cerveza aquí en casa o me hago algo. ¿Por qué? Porque huimos de una emoción que no nos gusta. Pero justo yo recomiendo lo contrario. O sea, lo contrario sería acepta esa emoción, siéntate o túmbate con tu malestar y acepta cómo es ese malestar en tu cuerpo y pasará, porque no va a estar ahí eternamente. No podemos gestionar la emoción huyendo de la emoción o tapándola con algo, sino hay que enfrentarse a esa emoción, pero es probarlo, es simplemente decir, siento malestar, pues me voy a relajar un poquito en vez de irme a fumar o en vez de ir a comer, a comer algo de la nevera que necesito algo, ¿no? Justo esa ansiedad, quitártela con ese tipo de acción compulsiva. Lo ideal es, bueno, me está viniendo ese malestar, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Bueno, pues te tumbas, te buscas tu momento tranquilo, que nadie te moleste y lo experimentas, porque normalmente todas las emociones se manifiestan en tu cuerpo, ¿vale? O con un nudo en el estómago, o en la garganta, un dolor de cabeza, unas angustias o cualquier somatización a veces. Entonces, es importante porque esto hace que nos conozcamos más a nosotros mismos y sepamos cómo reacciona nuestro cuerpo ante según qué situaciones. Entonces, bueno, no pasa nada si en ese momento sientes ese malestar y notas qué va pasando. O sea, lo que no pasa nada si no sabes por qué viene. A veces no es fácil saber por qué te viene. Seguramente es por una de las situaciones que te acaba de pasar, algo que has oído, algo en lo que has pensado, entonces te viene ese malestar, ¿no? Bueno, es importante ir poco a poco descubriendo qué es lo que te provoca ese malestar, pero también es importante notarlo y vivirlo, experimentarlo en el cuerpo, en tu cabeza, en el cuerpo, donde sea. Es importante experimentarlo porque es una forma de gestionarlo, ¿no? Que no huyendo de ello. Y luego el compartir todas estas emociones con bueno, lo que he comentado antes, o bien por teléfono, o bien con la persona que tienes al lado. Si no tienes a nadie, ahí está el teléfono de la esperanza, por ejemplo, que ayuda mucho a las personas que están solas y que necesitan ese punto de apoyo social que no tienen, ¿no? Pero si es con cualquier amigo, cualquier persona de tu familia, pues ideal, porque es algo muy común y está bien expresarlo. Expresarlo ya te genera cierta tranquilidad. ¿Qué consejos podríamos dar, por ejemplo, a las personas mayores, a quienes nos están viendo, escuchando en estos momentos, de cómo vivir en estos tiempos inciertos? Para las personas mayores, claro, el gran problema es la soledad que han estado sobre todo viviendo porque los familiares no las han podido ir a ver. Entonces, estas personas, hombre, yo recomendaría que mantuvieran un mínimo de contacto, aunque fuera telefónico, diario. O si hay mucha gente mayor que ya dispone de su WhatsApp, de sus vídeos, que pueden conectar con su familia de alguna forma, ¿no? O con alguna amiga o con algún amigo que tengan donde sea, ¿no? O gracias a las tecnologías esto es posible. Entonces, bueno, pues esto, que contactaran, o sea, que no perdieran este punto social, es importante, y que pudieran expresar también cómo les está yendo, qué sienten, ¿no? Que si se sienten solos, reconocerlo y poder hablar con alguien y expresarlo, ¿no? Porque es muy importante poder expresar lo que sientes, porque si no, lo dejas ahí guardado y acaba estallando por algún lado. Así como también los autocuidados, ¿no? El cuidarte con una buena alimentación, con un poquito de ejercicio en casa, porque hay muchos ejercicios para personas mayores, para que no se queden pues sentadas todo el día, que se puedan mover, ¿no? Que no pierdan, y además las personas mayores que claro, no tienen tanta flexibilidad, si están más tiempo de lo normal, pues sentadas o tumbadas en cama, acaban perdiendo musculatura. Entonces es importante que ejerciten
ejercicios muy básicos, muy sencillitos, que se pongan música. La música ayuda mucho y acompaña. Que escuchen programas de radio, sobre todo, que acompañan mucho, o que vean esa película que quieran ver, ¿no? Pero sobre todo el tema social, el tema de la alimentación, que se cuiden, que cocinen, si pueden cocinar, que cocinen, que no dejen de hacer cosas, es importante, que se sientan útiles, ¿no? Que se puedan autocuidar. Claro, hablamos de personas mayores que se pueden autocuidar, ¿no? Y sobre todo poder contactar con otras personas a través de vídeo, a través de teléfono, o incluso que escriban cartas, ¿no? Y que las envíen por correo, si pueden, ¿no? Si pueden salir a correos, a coger el sello y enviarlas, ¿por qué no? Porque es algo que se ha perdido y hace mucha ilusión recibir una carta como las de antes. Pues ¿por qué no? Escribir a las personas que quieres, que aprecias, ¿no? Escribirles una carta cada día a una persona diferente, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, intentar hacer una vida en casa dentro de lo normal, pero que no pierdan, sobre todo, que no les lleve la apatía, ¿no? Que se muevan, que hagan cosas, que no dejen de hacer cosas por toda la pandemia, porque bastante sufren estando solos en casa y entonces es cuando más se tienen que cuidar, ¿no? Si ellos pueden hacerlo solos, claro. Ana Rosa Fuentes, psicoterapeuta integrativa humanista y colaboradora de Psicólogos Sin Fronteras, muchas gracias por tu tiempo y por resolvernos algunas preguntas que, nunca mejor dicho, nos traen de cabeza. Muchas gracias, estamos en contacto. A ti, Jesús, y nos vemos pronto, entonces. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Local. Noticias locales con interés global. Especial epidemia mundial de coronavirus. Cuando termine todo esto, no seremos los mismos, pero seremos mejores.